¿no? Que estaban. Alfonso, gracias por venir. Al contrario, Luis. Bueno, voy de la... Me imagino lo que vas a... Disculpa que te saque, ¿no? Pero lo que vas a extrañar es ese llamado esta noche. De mi mamá. Sí. ¿Vos estuviste más de una vez cuando mi mamá me llamaba? No, pero me lo puedo imaginar y a mí me pasaba lo mismo en otra escala cada vez que iba a un programa. El primer mensaje de WhatsApp era de mamá, que por supuesto era la mejor aparición de la historia, ¿no? Así que, bueno, lo vas a atravesar. Bueno, ya que estás... Ahora vamos a la economía. Yo conocí a tu padre. Sí. Me pareció una persona brillante. Y también falleció hace unos años, ¿no? Sí, mamá y papá fallecieron el mismo año con una distancia de 7 meses. Sí, fue un golpazo, fue un golpazo. El viejo era un personaje. Era un personaje, sí. Un gran orador, vos sabés. Sí. Yo estuve en una comida y me pareció brillante. Pero pregunto esto y después salimos, si querés. Viven las personas, ¿no? En uno. Cuando están todo el tiempo. Me lo dijo un amigo que quiero mucho. Todo el tiempo. Yo la siento ahora todo el tiempo, quizá porque es muy reciente, pero... Es inexplicable, por supuesto, ¿no? Pero sí, los viejos yo los siento, es como que los llevas con vos. No tenés que llamarlos, no tenés que ir a verlos. Y no te dejan. No te dejan. Siempre te hay una señal. Y después pasan cosas, claro. Pasan cosas que, bueno, no las podés explicar. Y seguro que ellos están arriba laburando para que las cosas nos salgan bien, ¿no? Así que la ganaste en otro ámbito. Esa es la manera de verlo. Bueno. ¿Esto es sal de ahí, Basualdo, o se está discutiendo el rumbo económico? Vos estuviste ahí, digamos. ¿Qué está pasando? Cuando pasa lo que dice que pasa en las internas, ¿qué está pasando de verdad? Lo que está pasando de verdad es lo que supimos desde el día en que Cristina eligió a su candidato a presidente, ¿no? No fue el presidente que eligió a la candidata a vicepresidente, sino al revés. Todos sabíamos que esa era una combinación de fuerzas insostenible. Algunos creyeron, vos le hablabas recién a los que votaron de buena fe a este gobierno, y sin ninguna duda hay muchos, hay millones de personas que creyeron que Alberto no iba a hacer lo que hizo Cristina, sobre todo en su segundo mandato. Y bueno, está quedando demostrado que al final esa visión esperanzadora era bastante ingenua, porque más allá de los nombres, lo que está en juego acá es una discusión acerca de modelo de país, modelo de gestión, y donde el presidente, vos fíjate bien, el presidente no puede echar a un funcionario de tercer rango. Federico Basualdo, subsecretario de Energía. Subsecretario de Energía. Ni siquiera secretario, subsecretario. Es el presidente el que decreta la salida, pero no lo puede hacer porque... ¿Es el presidente o Guzmán el que no puede? Es el presidente el que no puede. Y es el presidente, o sea, Guzmán está bien, está dentro del... Vos me preguntabas de mi experiencia, yo no tenía energía dentro de mi ministerio estaba totalmente fracturado, como te acordás. Pero bueno, hoy la Secretaría de Energía no es ministerio y está dentro del Ministerio de Economía. Por supuesto que es el ministro el que decide, pero en estos casos el ministro siempre consulta con el presidente, y si avanzaron en esa dirección quiere decir que el presidente estaba de acuerdo, y es bastante obvio que el que lo frenó al presidente fue la vicepresidenta de la Nación. Entonces me parece que este es un episodio más que demuestra que lo difícil que es gestionar cuando está todo tan tironeado, además de que la mala gestión y la mala praxis está generalizada, ¿no? Pero le agregás una dimensión adicional, que es la discusión política en un momento tan particular, ¿no? Tan particular de pandemia, tan particular de elecciones. Es un gobierno que no tiene rumbo. La discusión política, y vos estás diciendo que le vuelve a quitar autoridad al presidente. Absolutamente. Que en el medio de la pandemia eso es como, ¿viste? Es como que estás librando no sé, la tercera guerra mundial y el comandante, el que tiene que llevar adelante todo, no decide. Y la entidad del tema es importante, porque nos perdemos en los detalles, en el nombre, Instituto Patria, la Cámpora, pero si vos te acordás, el ministro Guzmán hizo mucho hincapié en que el programa económico era el presupuesto. Y esencialmente lo que están haciendo acá están borrando con un codo lo que se escribió en su momento en el presupuesto respecto de tarifas y subsidios a las empresas generadoras y distribuidoras de energía, ¿no? Entonces, es un presupuesto que le pasan dos cosas. Primero, no previó que la pandemia podía continuar,
no hay en el presupuesto 2021 un capítulo que diga gastos destinados a aminorar o a compensar el impacto de la pandemia. No. Perdón, vos lo que estás diciendo es que hay una improvisación, imprevisión manifiesta. La segunda ola no la vieron. La segunda ola no solo no la vieron, sino que ahora te dicen no podíamos con el diario del lunes. Seguramente que Conrado lo va a explicar mejor. Pero perdón, Conrado, yo lo tengo todos los días en Rivadavia a la mañana. Conrado te dice, el mundo te decía que la segunda hora venía, decía, hoy es lunes, mañana es martes, el miércoles viene la segunda ola. Mira Europa. Europa ha sido la referencia para Alberto Fernández durante mucho tiempo, ¿no? Le gustaba compararse cuando le daba bien, después se olvidó. Europa tuvo su primer pico en abril del año pasado y tuvo su segundo pico exactamente 7 meses después, en noviembre. Nosotros el primer pico lo tuvimos a principios de octubre. Sumale 7 meses a octubre y te da a principio de mayo. Entonces, lo que no puede pasar es que nos sorprendamos de lo que está sucediendo. No. Ahora, sabiendo que te iba a suceder eso y sabiendo que el mundo estaba avanzando rápidamente... ¿No previste? A ver, vos manejabas el presupuesto. Yo te vi porque un día... Yo siempre cuento que yo iba a verlo a Prat y me sacaba unos PowerPoint, interesantísimos, ¿no? Menos mal que te das el tiempo para explicármelo, porque yo no casaba un fútbol eso, pero muy interesante. La tuya, mucha paciencia. No, muy interesante. Vos armabas los presupuestos también. En el presupuesto alguien debía haber puesto, no sé si el IFE, pero presupuesto COVID, y no lo pusieron. No lo pusieron. Entonces, no previeron eso en el presupuesto, y lo que previeron... Viene la vicepresidenta y lo borra, que es esta idea de que las tarifas vayan acompañando la inflación. Entonces, la consecuencia de eso no es tanto el tironeo, sino es un ministro que te dijo, mi programa es el presupuesto y que admite, permite, se va silbando bajo, lo que sea, que le modifiquen todo el programa. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir hablando pero de eso. Fíjate qué importante es, hablamos de imprevisión, ¿no? En economía, la imprevisión... o la contracara de eso, que es la falta de credibilidad y de confianza, es nefasta. Entonces un ministro que te dijo, este es mi instrumento, y créanme porque este es mi instrumento, te dijo que la inflación va a ser del 29, toda esta cuestión, ahora le está viendo cómo, nosotros estamos viendo, cómo le borran de un plumazo, no la oposición, no la pandemia, no un accidente. Cristina, o el Instituto Patria, la propia coalición de gobierno. Sí, ¿no? Coalición de gobierno. Yo te lo voy a decir claramente. Para mí son un grupo que se dan manija entre ellos, empiezan, a las tarifas, así que ahora le decimos a Alberto que es como el setentismo, pero vuelto tragedia jugando a los soldaditos. Pero una cosita quería decirte, Dale, Alfonso. Pero te puedo agregar algo ahí, porque vos fíjate, no nos olvidemos que el presupuesto pasa primero por diputados, se origina en diputados, y después pasa por el Senado. O sea que Cristina tuvo la oportunidad de modificarlo, no lo hizo. Pero, perdón, me hago cargo de lo que digo, o me hago cargo. Cristina es tan imprevisible y tan mala administradora como Alberto Fernández o como Axel Kicillof, que ahora le parece que le marca la calle y lo audita a Martín Guzmán. Yo no digo que Martín Guzmán sea fantástico, Ahora, realmente son muy malos gestionando y gobernando y administrando. Ahora, antes de despedir a Conrado Stoll, que tiene unos minutitos y te tiene que ir. Conrado, mira, te quería mostrar lo que hace. Mirá qué sencillo lo que hizo Silvina Martínez. Hoy me dio una especie de clase de testeo. Silvina, ¿me contás qué hace? Vos te testeás una vez por semana, ¿no? Exactamente, los domingos me testeo, sí. ¿Te testeás los domingos para venir acá? Claro. Vos decís que el bicho está acá. Como una medida de prevención, no, en realidad porque después voy con mi madre y bueno, un poco para tratar de proteger esta situación que es insostenible. Cuando nos enteramos que Silvina se testea una vez por semana, empezamos, ¿dónde te testeas? ¿Cuánto vas a estar? ¿Nos contás? Poné, por favor, primero el resultado, el certificado del testeo que le dio, hoy se fue a testear. A ver, contame todo. Bueno, hoy me fui a testear, como todos los días, yo me testeo en los distintos, hay muchos centros que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a disposición de cualquier ciudadano, la verdad que no importa si tenés domicilio en capital o provincia. Esto es ¿Fuiste en auto o caminando? En auto, hay caminando, pero en el que yo voy es en auto, que es en el de Costa Salguero, está en la rural también, hay centros en casi todos los barrios, no son unidades febriles, esto es importante, son centros de detectar, unidades febriles son los hospitales cuando ya tenés síntomas, acá podés ir como contacto estrecho, pero siempre que no tengas síntomas. ¿Y entonces? Entras con el auto, es muy rápido, te hacen una preorden. ¿No te bajás del auto?
nunca te bajás del auto. Es como, bueno, no importa, como la cosa de comida rápida. Exacto, como un autotest sería. Entonces, y hice como el testeo que nos mostró Conrado Stoll, ¿los dos orificios? Exactamente, es un test de antígenos, pero de los dos orificios, desde el auto. La verdad que la gente te atiende maravilloso, no te duele, no tenés ningún tipo de molestia, nada, es rapidísimo. ¿PCR o rápido? Es antígeno, es rápido, pero de los dos orificios. Aclaro esto porque hay otros que te lo hacen de un solo lugar, el de antígeno. Bueno, el doctor va a saber mejor. Y a las 4 horas... ¿Cómo te dio? Negativo. Bien. Van a decir los kirchneristas que el virus no me quiere, por eso negativo. No, sí, con él por lo menos se puede hacer un chiste con él. Conrado, quizás tengamos que ir a buscar nosotros a los centros de testeo, ¿no? Y la ciudad tiene algunos móviles, además de lo que has nombrado, pero ¿cómo es la ecuación, Luis? Una forma de ponerla. Hoy salimos en la tapa del New York Times. ¿Por qué? Pues hay un mapa del mundo y estamos con Uruguay entre los que tienen más contagios cada 100.000 personas en el planeta. Con la diferencia de que Uruguay tiene 1.000 kilómetros de frontera con la P1, variante P1 de Brasil, ciudad de Rivera famosa con un gran evento supercontagiador. Pero Uruguay mañana empieza a abrir los colegios. ¿Por qué? Esa es la mezcla de un testeo adecuado y una gran vacunación. Pero fíjate vos el efecto de la vacunación, porque aún nosotros, con 2% de la población vacunada, hay un efecto. Hay menos gente de más de 65 años internándose o con muerte, o al revés, se ha visto más internación de gente joven o con enfermedad más severa. Eso es efecto ya, algún efecto de la vacunación. Conrado, ¿cumplí con lo prometido? Me pasé 2 minutos. Gracias. Gracias, mira, Alfonso dijo confianza en economía. Definitivamente, confianza en esto para combatir la pandemia, y nuestra generación, los tres parecida, acuérdense de Wall, de Pink Floyd, que decía: unidos nos mantenemos de pie, divididos nos caemos. Mirá, metió Roger Waters, todo. Gracias, Conrado. Háblame de vacunas, vos que tenés otros gráficos, háblame de vacunas, de testeo, de la Argentina, del manejo de la pandemia argentina. Bueno, creo que ya lo ¿Cómo lo dijimos, calificás? Más o menos desastroso. No, es un desastre. ¿Desastre? Un desastre, sí, por supuesto. A ver, hasta ahora han inmunizado a través de la vacuna solamente al 2% de la población, ¿no? Eso es un número muy, muy bajo. Hay 37 millones de argentinos que no fueron vacunados. 37 sobre 45. Exacto. Y lo tenemos que comparar con dos cosas. Primero, con lo que prometieron, y segundo, con lo que era previsible, como decíamos antes. Si vos mirabas el mapa de lo que estaba pasando en Europa, se acercaba a un pico de vuelta en octubre, noviembre, ese era el momento para asegurarte todas las vacunas posibles. O sea, en esto no podés ahorrar. Sobre todo porque no sabías cuál era la vacuna que iba a funcionar. Entonces, ¿por qué pusiste todo tu dinero en un caballo, digamos? ¿Por qué te la jugaste por AstraZeneca, que salió muy mal? Te pregunto a vos por qué. Bueno, que expliquen ellos, ¿no? Parece todo bastante turbio. A ver, hagamos de nuevo la cronología. Porque hay cosas que yo entiendo y otras cosas que no entiendo. Salió el presidente diciendo en diciembre, en febrero, fines de febrero, antes que termine febrero tenemos 12 millones de argentinos, 10, 12 millones. 10 creo que dijo, sí, bueno, 10, sí. Todavía no tenemos ni 8, ¿no? ¿Vacunados? No, todavía no. Bueno. Pero fíjate que celebramos que llegaron 10 millones, ¿no? Con la camiseta Maradona cosa. y todo. Es impresionante. Pero, a ver, ahora vayamos a los 10 millones. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque hay un núcleo duro que les dicen cualquier cosa y lo interpretan. Porque no había nada que... Lo mínimo que hay que decir es que no hay nada que festejar. Lo mínimo que hay que decir. A menos que en el mundo se festeja. No, en el mundo no se festeja, pero es el mismo molde que tuvo el kirchnerismo siempre. Frente al error de gestión, incluso cuanto más grande es el error de gestión, tapémoslo con épica, ¿no? ¿Épica o echarle la culpa al otro? Las dos cosas. En este caso en particular es la épica de miren lo que conseguimos, que no es ni siquiera lo que prometieron que iban a conseguir y que es absolutamente insuficiente de cara a la segunda ola, ¿no? Conrado dijo recién, y es cierto, empezás a ver cómo la ocupación de camas y la cantidad de muertes en los mayores de 65 baja, que son la población que está más intensamente vacunada. Entonces, yo en vez de la épica de conseguimos 10 millones de vacunas, le preguntaría el tiempo que perdimos y las vidas que perdimos por no haber conseguido antes esas vacunas que nos dijeron que iban a conseguir, porque además los mismos cuadros que muestran ellos demuestran el costo
de no haber hecho las cosas como dijeron que las iban a hacer y como las tenían que hacer, ¿no? Pero después se enojan, dicen que es culpa de la oposición. Alberto Fernández en un discurso en vivo dice la oposición que tiene tantos contactos con el exterior, ¿por qué no nos trae las vacunas? Está todo tergiversado realmente, ¿no? Porque no podía hacerlo, ¿no? Obviamente que no, o sea, el Estado es el que tiene la capacidad de hacerlo, es él. Ahora, resulta que no lo hizo, la culpa es de otro, ¿no? Como bien decías vos, la épica y echarle la culpa al otro, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Pfizer? Vos fuiste diputado, de nuevo, hay que recordarlo, ¿no? E insistir con esto. Argentina puso a ¿cuántos miles de voluntarios? ¿Me chequean el dato? ¿Cuántos miles de voluntarios? No me acuerdo, 7.000. Pero creo que ¿Cuánto? 5.700. Sí. 7.700. me parece que ningún país puso tantos No, claro, voluntarios como sí, eran nosotros. 7.700. Se descontaba, yo escuché, si mal no recuerdo, hablaba Fernando Pola, que eso le podía permitir a la Argentina obtener vacunas en mejores condiciones o antes que cualquiera. Hicimos eso y de repente se rompió el contrato, no se rompió, no se llegó a ningún acuerdo. Cuando nosotros empezamos a averiguar, hay investigaciones, hay papers de todo tipo, ¿no? Se confirmó que hubo una palabra que le agregaron en un proyecto de ley que se llama negligencia, que se le agregó la diputada Moró, Cecilia Moró, y que por eso Pfizer dijo, no, miren, nosotros no firmamos, los contratos que firmamos son todos iguales, y ustedes no le pueden poner la palabra negligencia porque eso implica y tenemos que volver con un abogado. Se rompió la negociación. Perdimos 12 millones de vacunas, 12.100.000 vacunas. Después perdimos también, no termino de entender por qué, si alguien me lo puede decir, se lo voy a agradecer. El fondo COVAX nos dijo, tenemos, creo que, 10 millones de vacunas para ustedes, una cosa así. Dijeron, no queremos, no necesitamos. Yo digo, ¿pero por qué? No es que solamente no conseguimos lo que teníamos que conseguir, rechazamos un montón. ¿Por qué, Alfonso? Bueno, que te preguntes el por qué también es parte de la gravedad de la situación, porque la única estrategia que conocemos hasta ahora que a largo plazo puede tener efecto y que además en esta cosa del dilema de la salud y la economía, lo único que evita que haya ese dilema es la vacuna. Entonces, la única solución sobre la cual tenía que trabajar el gobierno era la vacuna. No lo hizo bien y no nos explica por qué no lo hizo bien. Entonces, es doblemente preocupante, porque yo no te están diría, las vacunas Alfonso, mira, y por porque ahí me no equivoco, sabemos. ¿no? Si alguien dijese, nos equivocamos, nos salió mal, esto fue así, quizá podría generar un poco más de empatía, porque hay mucha... ¿Vos viste cómo está contra el gobierno, contra la clase dirigente en general? Está un poco... Está, viste, harta de estar en su casa, que ahora las vacunas no están. Luego, ¿fue el espectacular de Cristina? ¿Viste que apostamos a esto y la estamos ganando? Cuando salió la Sputnik. ¿Hay un problema de geopolítica acá? ¿Puedo verlo? ¿Vos fuiste embajador, no? No fui embajador, no. Pero, sin duda que hay... A ver, no sé si de geopolítica, porque cuando te metes en los detalles, y de vuelta, creo que hay que hacer una investigación seria y tener las evidencias, ¿no? Porque ahora se supone que abrieron las negociaciones con la cargada de negocios, ni siquiera con el embajador, con la... Pero vos decías la Sputnik. El comentario que hacen es que porque Cristina era amiga de Oliver Stone tenía relación con el gobierno de Putin. Perdón, qué berreta todo eso. Berreta, pero bueno, no sé. No sé si es cierto o no, pero si es cierto, es otra vez una muy buena imagen gráfica de cómo gestionan. Gestionan porque son amigos del amigo del amigo, cuando en realidad lo que hay que hacer es, esto es un Estado nacional, estas son las necesidades, necesitamos por lo menos 60 millones de dosis, esta es la manera en que las vamos a conseguir, y si no me alcanza con voy a este, y si me quedo al final con 120 millones de vacunas, bueno, veré qué es lo que hago después. Pero lo que no te puede pasar nunca es apostar todo a un caballo, quedarte manco en el camino y que esa apuesta además haya estado siempre por debajo de lo que necesitaba. Mira, quiero incorporar a Federico Andajasi porque estuvimos peloteando con él, no peloteando, nosotros decimos peloteando cuando intercambiamos información. La nota que escribió Diego Cabot en La Nación, de nuevo Diego, felicitaciones, impecable la nota, impecable, sin un solo adjetivo, Federico, ¿no? Totalmente. Sin un solo adjetivo. Totalmente. Diciendo, apareció una empresa, vos estuviste allá, ¿no? Apareció una empresa con 2 monotributistas. Ponele que sean monotributistas super bioquímicas que no se sabe quiénes son.
haciendo unos testeos que no se entiende bien. Lo único que se entiende es que los hacían en 1 minuto y medio, facturaban. Avanza la investigación, el Aeropuerto Argentino 2000 dice, a ver esto, no, por favor. Y ahora, te lo pregunto a vos que seguís el tema de las vacunas, Federico, Ezeiza es el lugar por donde entra el virus, nada más y nada menos, ¿no? O sea, están... ahora vamos a hablar del tema de la provincia de Buenos Aires y el tuit que escribió Alfonso Pratgay. Pero si hay un lugar al que hay que controlar, ya lo sabemos eso, ¿no? Es Ezeiza. Absolutamente, Luis, y es la puerta, como decías vos, la puerta de ingreso es el lugar clave. A ver, contrariamente a lo que dice el presidente, que el virus se originó en la ciudad de Buenos Aires, una cosa insólita, digamos, el mundo debería informarse, ¿no? Recordémoslo, se inicia en Wuhan y entra por Ezeiza, efectivamente, por la falta de controles, bueno, ya conocemos la historia. Ahora bien, lo increíble de este episodio que denunció Diego Cabot es que se tiraron el piletazo. Perdón, estoy leyendo ahí corrigieron el Zócalo, perdón, porque yo estoy en todo, decía Lugar. Adelante, por favor. Dale. No, se tiraron al lance, si salía, salía. Ahora, era todo tan burdo y tan vergonzoso que tuvieron que retroceder. Ahora bien, el Estado está para eso. Recién contaba Silvina cómo es el testeo. Y el testeo en la Ciudad de Buenos Aires es gratuito, se puede hacer en cualquier parte. ¿Por qué tiene que haber? Precisamente hay una empresa privada. Entonces pareciera ser que son estatistas cuando el Estado lo manejan ellos y son privatistas cuando los privados son sus amigos, ¿no? Es bastante curioso. Buscame el video de Julio Bárbaro, así linkeamos con lo que dijo Alfonso Pratgay, por favor. Pero antes de eso, ¿por qué no se puede testear en la provincia de Buenos Aires si el testeo es barato? Alfonso. Porque no gestionan bien. Y cuando cada vez que comparás entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires es un mundo de diferencia. Y después los argumentos. Acordate toda la discusión de la educación, que no tenemos que dejar de lado esa discusión, ¿no? El costo de todos estos meses sin educación presencial, para muchos chicos significa el abandono de la escuela. No, ahora vas a ver, tenemos un informe después, dentro de un ratito, ¿no lo tenemos. Te diría que te lo lleves a tu casa. Pero más te agrego una cosa, mayoritariamente son los más humildes los que más sufren, que son los que ellos dicen que salen a cuidar. Tienen menos posibilidades de conectarse virtualmente. Mira, hay un informe, un paper muy interesante de Nora Lustig y de Mariano Tomasi. Sí, ¿Lo viste? Lo vi. Bueno, que muestran muestra que es cómo baja la probabilidad de que termine el secundario un chico de un hogar humilde como consecuencia de las restricciones del COVID. Baja a la mitad en el caso de un hogar humilde y baja un 20% en el caso de un hogar más o menos acomodado. Más claro que eso, lo que pasa es que estos tipos están gobernando para mañana. Entonces no les importa el impacto que pueda tener en un chico de 14 años la pérdida de ingresos, la pérdida de posibilidades laborales, la pérdida de oportunidades hacia adelante. Porque el largo plazo no existe para ellos. Imprevisión e irresponsabilidad. Y falta de transparencia. Tomando lo que decía Federico hace un rato, yo pensaba, ¿vos te acordás una de las primeras cosas que hizo este gobierno que parecían inocuas? ¿Sobre el COVID? No, antes del COVID. Eliminaron el expediente electrónico. Ah, no, gravísimo. Entonces, todas estas preguntas que vos te haces, ¿cómo puede ser que no sepamos quiénes eran estos dos monotributistas y tienen que estar Diego Cabot o el periodista que sea encontrando... No, tendríamos que apretar un botón, ver el expediente y saber cómo era antes en el gobierno anterior. Pero fíjate qué importante, ellos necesitaban enturbiar todo porque sabían cómo iban a gobernar, ¿no? Ayer muchos ciudadanos, que por ahí son ciudadanos porteños y que salieron de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, o por ahí son ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y fueron a visitar a su madre, salieron dentro del horario en el que se podía salir. Pusieron retenes, no lo dejaban pasar. No estaba en ningún protocolo eso. El supermacho Bernie y Axel Kicillof dijeron, a ver qué pasa, vamos a disciplinarlos un poco. Mirá el resultado. Julio Bárbaro fue uno de los que estaba ahí con su auto. 3 horas. Mirá, escuchá. Sí, estamos todos hace casi 3 horas en la Panamericana. Realmente es desesperante porque en alguna medida uno vino para buscar paz un sábado, un 1 de mayo, y esta gente nos lo convierte en uno de los peores momentos. No es contra el virus, es contra el ciudadano.
en el sueño de convertirlo en esclavo. Eso está haciendo el señor Kicillof. Por eso pusiste gobierno de científicos, ¿no? Y sí, porque además, a ver, yo veo que hay una reacción muy saludable de la población, porque a este toque de queda, ellos lo llaman, no sé, control de nocturnidad, se lo ha cumplido y se lo está cumpliendo muy bien. Entonces, pero lo que vos no podés hacer es pedirle a la ciudadanía que se quede en su casa entre las 8 y las 6 de la mañana y además, cuando sale, en el momento que está permitido salir, complicarle la vida. Es una cosa de locos. Ese tipo vuelve a su casa y lo último que va a querer hacer es cumplir con la norma de las 8. Dice, no, esta autoridad yo no la puedo reconocer porque no me avisan, porque me cambian las normas y porque en el único momento donde me dijeron que podía hacer lo que se me dé la gana, resulta que no puedo, ¿no? Y esto es tremendo, esto está demostrado en otros países y tiene que ver con lo que vos decías antes del mal manejo de la pandemia en Argentina. La falta de confianza en la autoridad, una autoridad que dice una cosa, después dice otra, y bueno, estamos todos esperando una luz por parte de los que gobiernan y que supuestamente tienen toda la info, ¿no? Y ahí es muy importante ver lo que es una conferencia de prensa de Kicillof, para volver a este punto, con una conferencia de prensa de Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta te da los números, te explica los problemas, no te mete nada que no sea absolutamente necesario para comunicar, mientras que Kicillof cree que está tratando de ganar el centro de estudiantes y mete toda su carga ideológica. Son asambleas universitarias llenas de adjetivos. Y por más que le esté hablando a su grupo de militantes, que yo eso lo puedo entender, lo que tiene que entender él es que el efecto que tiene en todos los que no son militantes es absolutamente contrario. Entonces, si él quiere controlar la pandemia, tendría que recapacitar. Yo creo que Alberto esta semana recapacitó, porque después, sí, a mí me parece que sí, porque después de haberse cortado solo, cerrando los colegios, imponiendo un decreto inconstitucional sobre el AMBA. Dijo, busquemos consenso. Dijo, busquemos. Después dice, ellos son los que odian, que yo. Pero hubo reuniones entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Parecía más producto del consenso, lo práctico, el decreto, los datos que... Y el camino es ese. Al propio presidente le fue bien cuando se sacaba la foto con Rodríguez Larreta. Y ese es el problema, que a Cristina no le gusta que le vaya bien. Bueno, pero Cristina tendría que entender que acá hay 45 millones de argentinos. No es solamente Cristina su destino. Vive en su propio planeta. Vive en su propio planeta. Y no estoy diciendo, y no me digan machirulo, no. Vive en su propio planeta. Si fuera varón, lo diría igual. Vive en su propio planeta exclusivamente para ella y por ella. Vamos a hablar de economía un buen rato. Pero antes yo quería, ya que estábamos hablando de transparencia antes, que veas este informe que nos va a presentar Luis Gasulla. Porque esto también tiene que ver con el gasto y con el mal gasto. Con el gasto de populismo, de militancia, del cartelito, de yo le pongo mi sello al enemigo. Luis Gasulla, buenas noches. Buenas noches, Luis. Efectivamente, es así, porque una de las grandes peleas que se dio en los últimos tiempos tuvo como protagonista al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del otro lado Luana Volnovich, titular del PAMI. ¿Qué es lo que pasaba? Volnovich denunciaba que se estaba vacunando mal, que aparecían personas fallecidas en los listados de la ciudad. Y lo que pasa era que ellos mismos estaban produciendo un listado ineficiente y por eso se encontraban que sus vacunatorios no iba nadie. Tenían que vacunar a 5.000 jubilados y prácticamente no iba nadie. En el mientras tanto, nosotros te contamos en la radio que contrataban temporariamente a 100 militantes para estos vacunatorios, digamos, fantasmas. Silvina, la semana pasada te contaba que también se gastaban en heladeras para estos vacunatorios, que no concurre nadie. Nosotros fuimos, quisimos conocer cómo eran los vacunatorios por dentro y la respuesta fue que nos cerraron la puerta en la cara. Pero pudimos observar y analizar y vas a ver que se gastaron, además de lo que te contaba Silvina, 21.300.000 pesos en 3 vacunatorios fantasmas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué fantasmas? Porque no va prácticamente nadie. Por eso esta historia la titulamos así, Luis, propaganda y abandono. Los vacunatorios fantasmas en la ciudad. Mirá. El 31 de marzo de este año, la titular del PAMI, Luana Volnovich, autorizó la adquisición de materiales y notebooks para la campaña de vacunación contra el COVID-19. El gasto total fue de más de 13 millones de pesos.
Una de las compras fueron estos gazebos. El PAMI adquirió 11 unidades a 77.700 pesos cada una. En Mercado Libre, el mismo gazebo con estructura metálica similar cuesta entre 15.000 y 25.000 pesos. También se compraron 900 sillas por un valor de 4.590.000 pesos y 34 notebooks por un total de más de 4 millones de pesos para destinar a 3 centros vacunatorios que suelen verse así, vacíos. Pero eso no es todo. A comienzos de su gestión, la titular del PAMI designó a su propio hermano, Guido Volnovich, a cargo de la gerencia de comunicación. Como la vacunación en el PAMI es uno de los hitos de la gestión actual, para mostrarlo, Guido Volnovich ordenó hace unos días la adquisición de 2 cámaras digitales y sus complementos nuevos, sin uso, con destino a la gerencia de comunicación y relaciones institucionales del instituto. Los gastos total ascienden a 4.687.059 pesos con 20 centavos. Entre otras cosas, el hermano de Volnovich compró una cámara para fotografía por 649.777 pesos, una cámara para video por 1.077.769 pesos, lentes de cámara por 600.000 pesos, un estabilizador de cámara por 116.000 pesos. Pero mientras se montan vacunatorios millonarios y el hermano de Luana Volnovich prepara una productora hollywoodense en una gerencia del PAMI, el organismo sigue sin darle respuesta a los jubilados. ¿Qué prestación conoce que no se pudieron realizar en el PAMI? Y fundamentalmente cardiología y oncología también, con la gravedad que tienen estas dolencias, ¿no? ¿Qué prestación no le realizaron a su conocido? Bueno, ella tenía problemas cardiológicos, tenía un turno en el Milstein en abril del año pasado, del 2020, se lo anularon porque a partir del 20 de marzo había cuarentena total. Recién pudo atenderse hace poco tiempo y ahora le dijeron, según los resultados del último ecocardiograma, que tenía que colocarse un stem. Yo pienso que una persona que tiene un problema cerebral, lo que menos le puede sacar es el médico. Dice que la patología no necesitaba todas esas cosas. ¿Me cree si le cuento que en 3 centros vacunatorios se gastaron 135 millones de pesos en el último mes? No te lo puedo creer, te tendría que decir, pero es una vergüenza. Si nos le importamos a ellos, no. Tal vez al empleado y nos tiene más en cuenta que las autoridades. Bueno, Luis, 22 millones de dólares de pesos en vacunatorios que no se usan y camaritas y dijiste que era un director hollywoodense, el hermano de Volnovich. Sí, el hermano de Volnovich comenzó su gestión en diciembre del 2019. Ingresaron muchos militantes, compraron muchas cámaras. Esas últimas cámaras, a última hora, cuando evidentemente el PAMI se enteró porque nos vio que estábamos allí presentes, fueron para atrás con esa adquisición, que es escandalosa. 1 millón de pesos en una cámara de video iban a gastar. No, claro. Gracias, Luis. La verdad que ¿qué más se puede agregar a esto? Ahora, si vos le sumás, primero, la economía... Los presupuestos están mal armados. Nosotros presupuestos donde nos metemos, ¿en qué gastan? Pero a veces puede ser poco transparente y otras veces es delirante, ¿no? Mal administrado. La economía está mal administrada. Sí, claro. Bueno, todos estos son ejemplos y como decíamos antes, hoy el único factor reactivante que existe en cualquier economía es vacunar rápido y vacunar bien. Y lo que nos muestra Gasulla es un ejemplo que además no nos olvidemos. Volnovich después usó eso para acusar a Rodríguez Larreta que no estaba vacunando, ¿no? O sea, es la locura de la locura. ¿No? Y también hubo un episodio donde cuando la ciudad empezó a vacunar, que se juntó toda esa gente en el Luna Park, que fue una muy mala experiencia, al toque salieron Quiroz, Rodríguez Larreta, dijeron, pedimos disculpas, no lo organizamos bien, vamos a organizarlo mejor. Bueno, así es como se debe gobernar. El dólar y la inflación... Pero fíjate, termino con esto, ¿no? Porque no quiero que terminemos de hablar de las vacunas sin mencionar algo tan obvio como que la ministra de Salud vacunó a sus padres. Y nunca explicó por qué.
nunca explicó por qué. Entonces, Perdón, vacunó a sus padres cuando no le correspondía, ¿no? Cuando... Obviamente que no le correspondía todo. No, o sea, vacunó a sus padres sin que le esperaran ellos a que le llegara el turno. Y no dio explicación, y Alberto Fernández la nombró en vez de Ginés, ¿no? Entonces, estos mensajes son mensajes dramáticos para el ciudadano de a pie, que le cierran el bar, le cierran el comercio, ve cómo los únicos que no la pasan mal son los funcionarios públicos. Esto también hay que decirlo, Luis. En otros países, cuando tomaron medidas drásticas, enseguida se bajaron los sueldos. No, acá están en las oficinas, siguen usando los autos oficiales. Absolutamente. El único que no la pasó mal acá es el subsecretario o el ministro, que tiene exactamente el mismo nivel de vida. Acá yo vi un asesor de rango, lo conozco, ¿eh? Vi un asesor, le digo, lo vi por la calle, le digo, ¿sí, dónde va? No, ahora me voy para allá. Pum, auto oficial. Digo, no tienen, o sea, quizás perdieron el sentido de la realidad. Quizás se juntan todo el tiempo, se dan manija, se pelean, están las internas, ¿no perdieron el sentido de la realidad? Sí, da toda esa impresión, La economía, la inflación y el dólar. Bueno, y la pobreza y Y todo está conectado y empieza con la mala gestión y se profundiza sobre todo con el mal manejo de la pandemia, esa cuarentena eterna. Vos lo decías al principio en tu editorial, le agrego algunos números. El 95% de las economías cayeron menos que la nuestra. ¿En el mundo? En el mundo, ¿no? O sea que nosotros... ¿Latinoamérica? Latinoamérica, salvo Perú. Y Venezuela, que corre su propio circuito, ninguna economía cayó tanto como la nuestra. Y Brasil tampoco, ¿no? Brasil tampoco, Brasil cayó mucho menos. Brasil, el Bolsonaro de derecha, todo eso que dicen, tuvo un programa social impresionante que compensó con creces a los que quedaban fuera del circuito. Y por Pero eso, este año va a rebotar la economía. Este año lo que va a pasar es que, como rebotó el año pasado desde el valle más profundo, ¿no? Cayó muy fuerte en marzo-abril, y después, cuando empezaron a abrir y relajar los controles, se empezó a recuperar. Todavía no recuperaste el mismo nivel que tenías antes de la pandemia, pero hoy estás muy por encima del promedio del año pasado. Entonces, como el cálculo es promedio contra promedio, así no hagas nada y no crezca la economía, estadísticamente va a mostrar una recuperación del 6%. Pero el tema es... ¿Aún cuando con estos cierres? No, con estos cierres seguramente que va a tener un impacto y no será 6, será un poco menos. Yo creo que la gran preocupación de la economía en estos momentos, Luis, es la inflación, vos lo mencionaste, y en concreto la inflación de alimentos, que está totalmente desbocada, ¿no? Para un gobierno que te dijo que ibas a llenar la parrilla, ¿no? Sí. Vos fíjate esto, hoy el salario mínimo vital y móvil, que lo acaban de corregir hacia adelante, compra la mitad de los kilos de carne que compraba en promedio durante el gobierno anterior. Pero el problema es Macri, ¿viste? Es todo así, ¿entendés? Si vos miras los últimos 4 meses de inflación, alimentos ya está creciendo a un ritmo del 60% anual. Entonces es muy difícil imaginar que no se reabren las paritarias. Es muy difícil imaginar que al tipo que le dijiste, y bueno, no vas a poder laburar, no lo vayas a tener que acompañar, ¿no? Y acompañar significa que tenés que volver a emitir porque el presupuesto no te da, no lo previste, y como el gobierno es imprevisible... No, bueno. Y además a los muchachos del Instituto Patria, lo que dicen que no funciona, se le ocurrió que no hay que arreglar con el fondo. Entonces, no hay que arreglar con el fondo es más desconfianza, menos crédito. Bueno, ya no tenemos crédito. Estamos en el peor de los mundos. Estamos complicados, sí, estamos muy complicados. Pero bueno, uno siempre confía en que en algún momento puede haber alguna indicación de que el gobierno quiere dialogar y a partir de un diálogo empezar a ver de qué manera con el consenso se puede salir. El problema, volvemos al punto de partida, un gobierno que tiene las tensiones internas que mencionabas vos respecto de un cargo tan importante como el de Guzmán, no tiene autoridad moral para después salir y ofrecerle a la oposición. Primero se tienen que ordenar ellos, claro, ¿no? Y lo que vemos cada día que pasa es un deterioro notable de la autoridad del presidente. Sí. Y esto le hace mal a todos. Esperemos que haya elecciones, ¿no? Que haya paso y que haya elecciones. Sí, es muy importante. Porque aunque falte mucho, de eso depende que no se lleven al mundo por delante si no hay elecciones. Tiene que haber paso y tiene que haber elecciones y tiene que haber garantía de que si hay algún cambio es en el marco de lo que ya está establecido. Por eso fue tan importante la postura de la oposición y de Juntos por el Cambio, porque si vos concedés que la pandemia es una razón para
postergar la elección, bueno, después te van a decir, bueno, hubieron más casos, entonces directamente la eliminamos, ¿no? Es muy importante la postura conjunta de Juntos por el Cambio, y es muy importante que el gobierno, en vez de estar pensando lo que va a pasar dentro de 5 meses, si hay o no hay elecciones, que se ocupe hoy de lo que está pasando hoy y que lo resuelva bien, no como lo hizo Kicillof el sábado, arruinándole la vida a los tipos que después estaban dispuestos a cumplir con las órdenes, ¿no? Gracias, Alfonso, por haber estado acá. A vos, Luis, y a todo el equipo. 2 cosas vamos a hacer. Primero, te adelanto que vamos a tener el orgullo y el honor de que en este programa nada más y nada menos que Jorge Fernández Díaz presente oficialmente su nuevo libro. Yo lo leí durante el fin de semana, no lo podía dejar. Jorge Fernández Díaz en minutos con nosotros. Y ahora prepárate, porque Silvina Martínez nos va a contar qué pasó con un abogado, estamos seguros de que fue él, un abogado de un exfuncionario de Vialidad que acusó en plena calle a Silvina